Bienvenidos a la segunda parte de la elaboración de plantillas en Excel. Vamos a trabajar o vamos a continuar con el formato de la agencia de viajes que tenemos aquí en PDF, en formato PDF. Ya habíamos avanzado en el primer video con la creación de la tabla principal, misma que copiamos en tres ocasiones más para poder trabajar y capturar los elementos que siguen. Voy a proceder a esa parte precisamente. Voy a tomar mi ventana de Excel desde la barra de títulos, voy a dar clic sostenido, voy a arrastrar hasta que vea la división. Esto me va a permitir organizar mis ventanas de tal forma que al darle clic a mi formato PDF puedo tener las dos ventanas habilitadas. Hecho esto, lo que sigue es capturar las diferencias. Aquí transporte terrestre, alojamiento y demás. Voy a proceder a eso. Les sugiero que hagan algo similar, que organicen sus ventanas y procedan con la captura. Para la captura voy a colocar aquí transporte terrestre. Voy a empezar a sustituir las capturas en la celda. Por ejemplo, aquí nuevamente línea terrestre, sin necesidad de borrar primero y después capturar. Primera clase y así sucesivamente con todo lo demás. Voy a adelantar el video, los dejo con esta parte de la captura y volvemos. Ya que hicimos el reemplazo de los valores para cada uno de los elementos que componen nuestra tabla, ahora vamos a proceder a aplicar los formatos. Voy a maximizar nuevamente mi ventana de Excel y voy a empezar a trabajar con mis tablas completas. Ya tengo aquí lo que son los formatos de la comida, del alojamiento, del transporte terrestre y del transporte aéreo. Voy a visualizar mi formato también para ver qué es lo que me falta. Sería la agencia de viajes, el título y el precio dólar. Vamos a esa parte. Voy a seleccionar esta primera serie de celdas, combinar. Vamos a hacer un poco más grande y vamos a aplicar negrita. Vamos a seleccionar la parte de abajo, combinar y centrar. Este vamos a hacer un poquito más pequeño, pero también con negritas. Y el precio dólar lo vamos a mover. Es decir, voy a cortar, lo voy a llevar a la celda C, más o menos. Sí, de acuerdo a mi formato, es en la celda D. Ahí le voy a dar Enter. Y en el caso del precio, a ver si sería aquí en C y aquí sería el precio. Aquí en el precio le vamos a aplicar el formato, el color y el borde exterior grueso desde acá. Este lo vamos a alinear a la derecha. Vamos a disminuir el tamaño de la fuente un poquito, pero lo vamos a poner en negrita. Y vamos ahora con el contorno que tenemos en la tabla. Tenemos ahí aplicado un contorno. Para esto vamos a asegurarnos de que las columnas A y la columna F que tenemos aquí tengan el ancho adecuado para mi formato. Es decir, voy a tomar por ejemplo la fila 7, la fila 6, cualquiera de ellas. Voy a ver que tienen como alto 23 píxeles. Ese mismo valor se lo voy a aplicar a la columna A como ancho, entre 22 o 23 píxeles aproximadamente, y a la columna F también. Viendo por aquí la comparación, 29, 28, 23 píxeles. Y en la última fila, pues nada más verificar que tienen el mismo ancho también. Ahora, vamos a seleccionar el contorno de toda la tabla, pero lo vamos a hacer usando un poquito el cuadro de nombres para seleccionar. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Yo necesito trabajar con la siguiente serie de celdas. Desde la celda A1 hasta la celda F1. Posteriormente voy a trabajar con la celda F2 hasta la celda F52, si no me equivoco, F50 hasta F50. Posteriormente voy a trabajar con las celdas E50, bueno, más bien empezaríamos A50, A50, dos puntos, E50, y con las celdas A2 hasta
49. Para no repetir ninguna de las celdas que ya incluimos en el rango. Estos valores que acabo de poner aquí son rangos de celdas mismos que voy a capturar, pero en el cuadro de nombres de la siguiente manera. A1, dos puntos, F1, al pulsar Enter con estos valores, lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a tener seleccionadas las primeras celdas de mi tabla. ¿Cómo le agrego la que sigue? Bueno, tendría que escribir A1, dos puntos, F1, coma, F2, dos puntos, F50, coma, A50, dos puntos, E50, coma, A2, dos puntos, A49. Pulso Enter y vamos a checar, vamos a verificar. Efectivamente estamos seleccionando todo el contorno de la tabla. A este contorno le vamos a aplicar el mismo color gris que le pusimos a nuestra tabla alrededor, bueno, en los campos principales, y con esto ya tenemos aquí la configuración adecuada. Por aquí nos faltó una, es la celda F2. Entonces aquí lo que tengo que hacer es descombinar. Voy a separar estas celdas y le voy a aplicar nada más esta parte para que la columna F entre dentro del rango. Lo que sigue, según mi formato, es un borde que tenemos alrededor de toda la tabla. Entonces voy a seleccionar toda la tabla ahora por dentro y voy a entrar a la herramienta bordes, pero en la opción más bordes, y aquí voy a aplicar un borde doble en el contorno, únicamente en el contorno de mi tabla alrededor, y voy a pulsar aceptar. Voy a dar clic en cualquier parte de la hoja y aquí tenemos ya el borde doble aplicado a toda la tabla. Tenemos también un borde contorno grueso en cada uno de los encabezados, entonces esto se lo vamos a aplicar. Voy a elegir el estilo y se lo voy a aplicar únicamente a la parte superior de la tabla, en ese punto. Voy a repetir la acción aquí, en la parte superior de la tabla. Si quiero hacerlo pulsando F4, ya no tengo que volver a entrar al menú. F4 repite la última acción que aplico en Excel. Lo que nos falta es aplicar aquí el formato de número. Le vamos a copiar el formato y se lo vamos a aplicar a cada uno de los elementos. Aquí voy a dar doble clic para que los pueda repetir el formato. Ahí está, listo. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar una fórmula que me permita calcular el precio en pesos. Esto lo vamos a lograr poniendo aquí el precio del dólar. Vamos a suponer que esté en 22.50. Este lo vamos a poner formato de moneda. Y el precio en pesos será la multiplicación de el precio en dólares del viaje redondo, en este caso, multiplicado por el valor del dólar. Y aquí vamos a aplicar la fijación adecuada, que sería D por la columna D, que siempre vamos a hacer referencia, pero en esa columna vamos a hacer que siempre apunte a la fila 5. Vamos a dar Enter y aquí se está multiplicando y tenemos el valor. Vamos a rellenar, aquí está. Ahí tenemos ya lo que es el resultado de mi fórmula. Estos mismos elementos siempre se estarán multiplicando la celda de la izquierda por la celda que está en D5, que es a la que estamos apuntando. Y como siempre será así, la celda de la izquierda por esta de aquí arriba la vamos a copiar, la vamos a pegar aquí, la vamos a pegar acá y aquí vamos a pulsar Enter. Y listo, ya tenemos el precio en pesos de cada uno de los elementos de este formatito. Aquí pues nada más, aquí nos estaba faltando centrar los títulos. Copiamos el formato con doble clic, lo vamos aplicando en las demás. Hay que apuntar bien a dónde lo estamos colocando y desactivamos con un clic también. Así es que aquí nos fue el borde. Vamos a quitarle el borde, se lo quitamos únicamente el que no queremos que esté y aceptamos. Esa, listo, ahora sí.
Creo que a nuestra tabla ya no le hace falta otra cosa. Vamos a borrar estos bordes de por acá. Vamos a ver la vista preliminar. Lo que también podríamos hacer es en configurar página. Vamos aquí a márgenes y le vamos a pedir que la hoja, que el formato se centre en la hoja de manera horizontal. Aceptamos y ahí está, horizontalmente centrado. Regresamos y listo. Aquí tenemos ya nuestra plantilla generada.